Ese 2.2 que hablaba ayer el Banco Central de Reserva es un crecimiento bastante, ¿no?, moderado, pequeño, podríamos decirlo, ¿no? Pero si lo comparamos con la región, resulta que somos uno de los países que más va a crecer en la región. La conversación que vamos a tener con el señor Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos. ¿Cómo está, Miguel? Muy buenos días, bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Jesús. Un gusto estar en tu programa, para ti y para todos los televidentes que nos escuchan. Bueno, este es el programa del país, en realidad, que está esperando siempre tener algunos alcances, sobre todo en materia económica, que es bastante difícil en realidad. Antes de pasar a hablar de los temas para lo que usted ha venido aquí, que tiene que ver con la ciberseguridad, porque los bancos también se han visto afectados por la delincuencia que cada vez está en aumento y siempre más creativa, ¿no es cierto? Y utilizando la tecnología para ir en contra no solamente de los bancos, sino del ciudadano que tiene ahorros o que puede acceder a algún tipo de producto bancario. El día de ayer el Banco Central de Reserva ha hecho toda una exposición respecto al crecimiento económico del país. Entonces eso también les toca a ustedes, porque esto tiene que ver con inversión pública, inversión privada, tasa de interés, que es un tema que también la banca siempre está a la expectativa de lo que pasa. A mí esto no me sorprende porque, claro, venimos de un año muy complicado, ¿no? Las protestas sociales y la inflación que no llega a retroceder. Entonces pasamos de una proyección de 2.6 a 2.2 aquí en el Perú, y eso lo está haciendo el Banco Central de Reserva de manera continua. Pero yo leía algunos artículos hace algunos días que el cálculo del Banco Mundial para América Latina es un crecimiento de 1.7% y me quedé pensativo, porque 1.7 para una región tan golpeada es básicamente nada. Entonces esto además lleva a otros subtemas, ¿no es cierto?, que es la generación de empleo, el tema de las inversiones, bueno, de cosas que ya hemos venido sosteniendo en los últimos minutos. Pero ¿cómo ven ustedes esto? Bueno, efectivamente, como bien lo señalas, no es solo un tema del Perú, ¿no? Es un tema del mundo entero, ¿no? Una crisis económica mundial y en particular en la región. Ese 2.2 que hablaba ayer el Banco Central de Reserva es un crecimiento bastante, ¿no?, moderado, pequeño, podríamos decirlo, ¿no? Pero si lo comparamos con la región, resulta que somos uno de los países que más va a crecer en la región, ¿no? Sin embargo, igual pensamos que no es suficiente, ¿no? Bueno, vamos a crecer más que México, que es una economía importante, que Colombia, ¿no es cierto?, que Chile, que Alemania, que Estados Unidos y el Reino Unido, donde también están ahí contraídos, ¿no? Efectivamente, es mundial. Claro, pero son economías completamente distintas. Pues si hablamos de México, por ejemplo, la densidad poblacional no es igual, ¿no es cierto?, y los sectores son de otro tipo, ¿no es cierto? En México tienen una industria. Aquí dependemos de lo extractivo, o sea, nuestra economía está en función de los minerales, no producimos absolutamente nada, no manufacturamos como quisiéramos que se manufacture, ¿no es cierto? Sí, sin duda, cada país tiene pues su problemática, ¿no? En el caso del Perú, es un país también bastante diverso, sin embargo, también tenemos muchas oportunidades, ¿no? Es sumamente importante generar mayor inclusión financiera, pensamos nosotros, ¿no? A eso Sí, quiero ir, a eso quiero ir porque, claro, el tema del recálculo, ¿no es cierto?, del crecimiento anual, tiene que ser un tema que la gente entienda, porque esto genera serios problemas. Por ejemplo, si no creces, no hay empleo. Entonces, si no hay empleo, no hay dinero y no hay cómo cubrir, por ejemplo, lo mínimo, que es, por ejemplo, los productos de la canasta básica, ¿no? Efectivamente, ¿no? Fundamentalmente lo que todos los peruanos queremos es empleo. Queremos trabajar, queremos ganarnos nuestro dinero honestamente y generar empleo de calidad es fundamental para cualquier economía y en particular para el Perú, ¿no? Claro, y sobre todo porque este país es un país de emprendedores, por ejemplo. Nuestra economía ciertamente es informal, quisiéramos que mejore constantemente, pero estas cosas, por ejemplo, no lo permiten, ¿no es cierto? Y cuando hablo de una economía formal, es una economía, por ejemplo, que tenga un mayor nivel de bancarización, que es un problema también serio, porque claro, miren lo que pasó en la pandemia, ¿no? Nos empezamos a dar cuenta de que las personas que necesitaban, por ejemplo, recibir un bono para poder subsistir, no tenían la forma de poder cobrar este dinero dado por el Estado a través de una cuenta de ahorros, que es algo que en otros países podría ser mínimo, pero en este país eso obviamente es inexistente.
para el grueso de la población. Efectivamente, ¿no? La pandemia desnudó varios temas, digamos, importantes para enfocarnos para tener un país mejor, ¿no? Y uno de esos es lo que tú acabas de mencionar, la bancarización. Fue bastante difícil poder llegar a toda la población que lo necesitaba. Sin embargo, luego de la pandemia, o sea, la pandemia empezamos con un nivel de, hablemos de bancarización, ¿no? Que es tener una cuenta, digamos, de alrededor de 30%. Post pandemia estamos arriba del 50%. O sea, casi como que duplicamos el monto de bancarización. Aún no es suficiente, pero nos ayudó también a poder bancarizar a más peruanos, ¿no? Y entre las cosas que, digamos, nos hizo reflexionar y tomar conciencia, los peruanos en general, es la importancia de de generar mayor inclusión financiera, ¿no? Porque una cosa también es que tengas una cuenta, y otra cosa en un banco, y otra cosa una institución financiera, y otra cosa es que la uses y que puedas aprovechar todas las herramientas y todo el valor que te aporta un sistema financiero, además tan grande como el peruano, ¿no? Son más de 120 entidades financieras que existen en el país, ¿no? Tienes 17 bancos, 19 cajas, 70 cooperativas y más de 19 financieras. Son más de 120 instituciones financieras para poder dar, digamos, beneficio al ciudadano, pero que también para que los ciudadanos hagan competir al sistema, ¿no? Competir al sistema en su beneficio. ¿Y cómo lo hacen competir de mejor manera? También siendo empoderado el ciudadano con mayor conocimiento, ¿no? Y es un tema fundamental. Ni tú ni yo hemos recibido educación financiera en el colegio, fíjate. A eso quería llegar, porque si algo decía yo, a pesar de las críticas que recibí en redes sociales, es que creo yo que más importante que un curso de religión en el colegio, más importante lo mínimo que es educación, finanzas personales. Para la vida. No las tenemos. Así es. Porque claro, si tú tuvieras finanzas personales, tal vez tendrías la posibilidad de conocer cómo utilizar correctamente tu dinero, ¿no? Para el pago de absolutamente todo lo que tengas que hacer más adelante y para que puedas tener el mínimo de ahorro posible. La pregunta es, ¿el peruano puede ahorrar en circunstancias como las que estamos viviendo en la actualidad? Siempre se puede ahorrar. Así ahorres un centavito, un sol, siempre puedes ahorrar, ¿no? Es un tema de hábito. Y es un hábito que se genera desde la escuela. Y fíjate qué dramático que es, ¿no? Probablemente las cosas más relevantes, o algunas de ellas, no las recibimos en la escuela. Pasamos más de 11 años ahí y nunca hemos llevado educación financiera, ¿no? Por eso que desde la Asociación de Bancos y también ahora en alianza con los demás gremios del sector financiero, vamos a llevar y estamos ya llevando educación financiera de calidad para los escolares de todo el país, ¿no? Ya tenemos tres regiones. Ese es un tema que acá nosotros también lo estamos mirando de manera constante, a pesar de los grandes problemas que se suelen presentar, aunque ni tan grandes tampoco, porque la política tendría que ser o sea, lo menos importante en realidad. O sea, no digo que no sea trascendente, pero estamos en un círculo vicioso que no nos permite avanzar. Exitosa. Y la gente está demandando otro tipo de información. En este caso, por ejemplo, el de educación financiera, que es lo mínimo, porque claro, si uno busca emprender, lo mínimo que tendría que tener es un concepto de administración de empresas, para poder saber, primero, conocer el mercado y luego las posibilidades de ese mercado, ¿no? Y luego cómo acceder a fuentes de financiamiento, que es ahí donde la banca tiene gran preponderancia, ¿no? No solamente los grandes bancos, sino también las cajas, las microfinancieras. Cajas, ¿no? Microfinancieras, cooperativas, son más de 120 instituciones. Ahora, ¿por qué es que estamos tratando este tema? Porque hablar de formalidad es sustancial, porque estamos nosotros también emprendiendo una campaña en las próximas semanas de seguridad, en todo el sentido de la palabra, porque los delitos han ido avanzando y lamentablemente las autoridades, junto a la ciudadanía, se ha visto replegada, ¿no? Entonces los delincuentes hacen absolutamente todo para poder generarse ganancias ilícitas. Y en este caso está el tema de la banca, ¿no? Que también se ha visto afectada con el phishing, ¿no? Que también se ha visto afectada con la clonación de tarjetas, que también se ha visto afectada ahora con préstamos informales como por ejemplo el gota a gota, que es un tema que a mí sí me interesa particularmente porque... Terrible. Porque yo no quisiera ver a algún familiar mío envuelto en este tipo de situaciones, porque lo que hace no solamente es desgastar a una persona, sino generar terror a todo su entorno, ¿no? Y salir del gota a gota es muy, muy complicado. Entonces, yo quisiera que usted nos dé a través de la visión, ¿no es cierto?, de ASBAN, de la Asociación de Bancos, cómo es que están viendo este problema. Fíjate, Jesús, recientemente el IPE ha hecho un estudio muy importante, muy interesante. Después de 10 años se ha vuelto a poner el foco
en un estudio serio sobre los créditos informales. La mal llamada banca informal, porque eso no es banca, ¿no? Esos son créditos informales, eso es agio, eso es usura, eso es delito. Son varios delitos, ¿ah? Sí, sin duda. No se trata solamente de prestar plata. Ahí tienes extorsión, sicariato, tienes además lavado de activos. Que es que el que pide dinero prestado a ese tipo de sistema no entiende que también es partícipe de un delito. Porque ¿de dónde sacan la plata los delincuentes? Claro, ¿de dónde viene ese dinero? Claro. ¿No? O es como cuando compras un repuesto robado. ¿De dónde viene ese repuesto? Es robado. Entonces ese dinero también es ilícito y es un dinero que además se genera y se va amasando sobre el sufrimiento de gente que se ve pues, sometida a ese crédito informal. Mira, lo que dice este estudio, alguna de las cosas más relevantes creo yo es que, fíjate, son más de 1.000 millones de soles que se prestan de manera informal. 1.000 millones de soles. Y son más de 600.000 familias peruanas que se ven sometidas a estos créditos informales. Ahora, ahí hay una oportunidad, ¿no? Porque efectivamente, tanto la informalidad como la inseguridad son enemigos comunes, ¿no? Estamos en el mismo lado de la mesa en ese sentido. Y es importante entonces, por eso que los ciudadanos sepan que tienen un sistema financiero muy grande, más de 120 instituciones financieras que están abocadas justamente a poder dar créditos, pero créditos formales con condiciones, tasas de interés mucho menores a lo que es un crédito informal. Los créditos informales, más de la mitad de los créditos informales que se dan, tienen tasas de 500%, 1000% o más. Nosotros durante mucho tiempo hemos estado en esta situación del tema de la tasa de interés, buscando que haya una rebaja, incluso hasta nos hemos peleado con los bancos, pero no peleado en el mal sentido, sino en el hecho de advertir también que ahí hay un tema que se tiene que tratar. Entonces no somos tampoco antisistemas, porque eso no es así, pero hay una demanda de la población porque la banca, por ejemplo, sea mucho más amigable. Exitosa. Pero entonces estamos hablando de esto y ya tenemos un problema mayor, que es tener que ir a la banca, perdón, ni siquiera llamarlo banco, al crédito informal, claro, ¿no es cierto? Y pagar tasas del 500%. O sea, eso es imposible de pagar. O sea, claro. Ahora, ¿de qué estamos hablando, no? Claro, ¿por qué muchos ciudadanos van al crédito informal, ¿no? Y este estudio además es bien interesante porque se enfoca en todo el país, norte, centro, sur, costa, sierra, selva. Muchos de ellos acuden porque consideran que el crédito informal es mucho más rápido, mucho más fácil de obtener, no te piden documentación y tal, ¿no? Pero no saben que se están exponiendo no solo a métodos delincuenciales de cobranza que pueden poner en riesgo su vida y la vida de sus familiares, y eso es completamente cierto, ¿no? Hay extorsiones, ¿no? Yo tengo acá un dato, ¿no? Leí el informe del IPE, es bastante amplio y me pareció llamativo, porque decían, bueno, ahora cuáles son, antes, por ejemplo, un préstamo, ¿a quién iba a pedírselo a una persona si no podía acceder a la banca, ¿no es cierto? Al familiar o al amigo, ¿no? Entonces evitaban irse a un prestamista, pero incluso hasta hace muchos años atrás un prestamista no tenía o sea, sí era un usurero, digo en el sentido del cobro de intereses, pero no te mataban ni tampoco te extorsionaban, ¿no? Entonces ahora la cosa ha cambiado. Ahora, y no solamente es que vayas a pedirte un préstamo, sino que ahora también tienes aplicativos dentro del celular que te permiten acceder a préstamos de este tipo. Y eso tampoco es que se controla, ¿no? Entonces ahí yo hablaba con la policía hace tan solo algunas semanas y les preguntaba, ¿y qué es lo que se está haciendo a nivel de, por ejemplo, la banca, ¿no? Para advertir. La SBS, me parece importante el trabajo que desarrolla porque ellos también están haciendo un control, ¿no? Pero, a ver, ¿qué está legislando el Congreso de la República? ¿Qué está haciendo el Ejecutivo para que este tema sea ampliamente conocido, pero sobre todo prohibido, ¿no? ¿Qué leyes estamos generando, ¿no? Y se están aplicando a nivel de Ministerio Público, Fiscalía, Poder Judicial, ¿no? O sea, ¿y qué tanto están contribuyendo, por ejemplo, en el caso del tema de la tecnología, los principales motores de búsqueda? Uno de ellos, por ejemplo, Google, no sé, Apple, para que esos aplicativos no estén, por ejemplo, en sus tiendas virtuales. Efectivamente, fíjate, tanto la policía como la Superintendencia de Banca y Seguros también están abocados a este tema y hacen su labor en ese sentido, ¿no? Pero yo también quisiera rescatar ese esfuerzo del sistema financiero de poder llegar de forma más fácil al ciudadano.
y las billeteras digitales son un clarísimo ejemplo de eso, ¿no? Son ya más de 12 millones de usuarios de billeteras digitales en el país. Imagínate. Estamos hablando de Yape y Plim, ¿no es cierto? Yape, Plim, Tunki, BIM, son varias billeteras, ¿no? O sea, tienes 1 de cada 2 peruanos mayores de 18 años ya usa una billetera digital en el día a día, ¿no? Y puedo recordar también ese esfuerzo grande que hicimos también durante la pandemia, las billeteras digitales, la presidencia del Consejo de Ministros y los gobiernos locales por llevar las billeteras digitales a todos los mercados de abastos del país. 2 años después, casi 3, estamos viendo que en la gran mayoría de mercados de abastos del país ya se usan las billeteras digitales como un medio de pago fácil, seguro y sin contacto. Yo mismo he estado en más del 80% de los principales mercados de abastos del país, de todas las regiones, promocionando este tema con las billeteras, y creo que en ese sentido ha sido un éxito. Bueno, pero es que estos aplicativos tienen el el respaldo obviamente de la banca, ¿no es cierto? O sea, digo, hay un alto nivel de formalidad y un alto nivel de seguridad de que tu dinero va a estar efectivamente a salvo, porque además se desarrolla todo un nivel de seguimiento en el proceso mismo de y compra y venta, solucionas un dolor, ¿no? Por ejemplo, las comerciantes en los mercados en ese caso terminaban el día con la falda llena de dinero que se los podía robar. Ahora con la billetera está en la nube a buen recaudo. Usted habla de un sector importante, que es el tema de los comerciantes. Y aquí todavía no me respondió la pregunta respecto a este tema. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para evitar este tipo de problemas? Porque veo que hay diferentes tipos de actores, ¿no? Desde el sector financiero, sin duda, contamos en toda la cadena del sector financiero, contamos con sistemas de seguridad y ciberseguridad muy sofisticados, bastante robustos, y además de que ya están en un buen nivel, igual siempre no hay sistema 100%, digamos, seguro o infalible, ¿no? Hay un porcentaje igual de Pero ¿considera fraude, usted de que tendría que haber un marco de mayor regulación para que esto no sea un delito más, ¿no es cierto?, que quede sin sanción? Sí, o sea, digo, sí hay las sanciones, pero deberían tener algún tipo de característica específica, ¿no? Bueno, ya hay sanciones, ¿no? Hay unidades especializadas también en la policía, ¿no? La Divindad, por ejemplo, es una unidad especializada justamente en delitos tecnológicos. Pero hay un tema fundamental acá y somos nosotros, somos tú, somos yo, son todos los usuarios. Porque la seguridad es una cadena, ¿no? Y muchas veces somos nosotros los usuarios los que, por desconocimiento o mal uso de los sistemas que tenemos, caemos en fraude, ¿no? El phishing, por ejemplo, ¿no? Te llega un mensaje, ¿no? Presiona aquí, presionamos, entramos a una página y en ese momento estamos dando nuestra información y con eso nos hacen el fraude, ¿no? O tenemos pues la clave más utilizada por todas las personas en el mundo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Es gracioso, pero eso es. Entonces facilitamos el trabajo. Me río porque, claro, o sea, ¿no? Exitosa. Yo sé que hay en este momento toda la intención de combatir estos delitos, pero no sé qué tanto estamos avanzando respecto al avance de la delincuencia en general, porque ahora tampoco es que estamos enfrentando delincuencia local. La delincuencia extranjera a mí me sorprendió que es la que maneja básicamente estos aplicativos del gota a gota digital, ¿no? Pero mira, eso es y también del gota a gota, ¿no? Aquí, Colombia, Venezuela. Sí, ¿no? ahí hay 2 temas, ¿no? Uno, el hecho de que todos sepamos que somos también parte de una cadena de seguridad, y en la medida en que manejemos mejor nuestras contraseñas, la forma como entramos en un aplicativo y tal, entonces elevamos el nivel de seguridad y es menos probable que caigamos en un fraude. Entonces eso es educación. Educación financiera también para manejar mejor las herramientas financieras. Y por el lado de la informalidad y la delincuencia que tú mencionas, también sin duda ser más conscientes de que ir a un crédito informal no es la solución. Estamos viendo que es 10, 20, 30 veces más caro que el sistema financiero formal, ¿no? Y además se abre la puerta a la delincuencia. Claro, entonces, y hay un tema ahí bastante llamativo, porque así terminas de pagar tu préstamo sin que tú lo pidas, te depositan más porque tienen todos tus datos. O sea, hay gente que tiene información y que te puede mantener de por vida, ¿no es cierto?, en este tipo de situación. Bueno, entonces exhortamos a la población a que vaya a una entidad financiera. No solamente el crédito va a ser mucho más, mucho menor, ¿no?, en términos de costo, sino además pues va a tener un sistema financiero formal con métodos de cobranza. De eso quiero hablar, sobre todo el acceso de la gente a la banca, porque la semana que hicimos esta entrevista al jefe de la policía hablando del gota a gota, tanto físico como digital,
habían algunas llamadas indicando de que la banca no era muy amigable y que ellos iban a estos préstamos informales, sobre todo con pequeños comerciantes, la gente de los mercados, los taxistas, porque no podían llegar a la banca. Entonces, de eso quisiera hablar. Tengo que hacer una pausa. Son 8 de la mañana con 30 minutos. Esto es Exitosa. En Lima 95.5 de la FM. Estamos con Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos, para hablar sobre delitos financieros y otros temas también que vienen a colación. Estamos en Hablemos Claro el día de hoy, conversando con Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos. El tiempo se va muy rápido. Quedó pendiente una pregunta. Sí, Jesús. Ahí te comentaba que es sumamente importante entonces esa labor también de educación financiera, no solamente esas competencias financieras para la vida, manejar mejor tu presupuesto, tu flujo de caja y tal, y que luego eventualmente puedas emprender o simplemente manejar mejor tu economía familiar, sino también ser conscientes de que en el tema de seguridad hay varios eslabones, ¿no? El sistema financiero tiene medidas muy altas, muy altos estándares de seguridad, pero en la medida en que tú y yo como usuarios del sistema compartamos nuestra clave o tengamos claves pues, ¿no? como el 1, 2, 3, 4, 5, 6, pues entonces estamos dándole facilidad también a los ciberdelincuentes de que puedan vulnerarnos, ¿no? Claro, la pregunta esa labor educativa es fundamental. Claro, la pregunta era muy puntual, o sea, ¿cómo es que la gente puede acceder a la banca? Porque esa era una de las críticas. Yo tengo que pedir préstamo al informal y hacerme de este tipo de préstamo porque el banco me pone muchas trabas. Mira, fíjate, seguramente eso es algo que ustedes han escuchado, ¿no? Sí, se escucha, pero ahí yo te respondo directamente. Hablábamos de las billeteras digitales hace unos minutos, ¿no? Las billeteras digitales, por ejemplo, 12 millones de usuarios. De esos 12 millones de usuarios, son varios millones, más de 2 millones de usuarios que son nuevos para el sistema. Se ha generado inclusión y es gente que muchas veces trabaja de forma informal, ¿no? Se genera sus recursos, sus ingresos de forma informal. De hecho, la banca tiene una responsabilidad de colocar un crédito. Cada crédito que coloca la banca lo coloca como resultado también de la captación de ahorros que hace. Entonces, no es dinero del banco, es dinero de un ahorrista. Más del 98%, o sea, de cada sol que presta un banco, ¿no? Prácticamente 0.9 centavos de ese sol es de un ahorrista. Entonces, hay una labor, digamos, de cuidar ese sol, ¿no? Ok, pero entonces, la informalidad es un reto, ¿no? ¿Cómo yo le doy un crédito a alguien que no conozco cómo genera su ingreso? Las billeteras digitales están solucionando ese problema. Una comerciante de un mercado, por ejemplo, con el ejemplo que daba hace unos instantes, que antes no acudía a una institución financiera o no podía tener visibilidad del flujo que genera, ahora utilizando la billetera digital, la institución financiera que está detrás tiene visibilidad del flujo que genera. Y ya se están colocando créditos que van directamente a ese público, con tasas de interés bastante razonables en comparación, y además se está incluyendo financieramente a la población. Entonces son herramientas digitales que nos permiten no solamente facilitarnos la vida, darnos más seguridad, porque el dinero está seguro a un recaudo, sino que también permiten incluir financieramente. Eso significa que hay más oportunidades por parte Sin duda. De la banca. La digitalización es una de ellas. Sistema, la gente. Entonces, también hay productos específicos. Y productos también, definitivamente, porque también el sistema financiero en general está buscando también cada vez tener productos mucho más accesibles, mucho más fáciles, de mucha mayor fácil divulgación. Y como usuarios también, por eso decía yo, recalcaba, son 120 instituciones financieras, también es nuestra responsabilidad como usuario ir al sistema. O sea, no decir, no voy, no me dan nada de crédito. Vamos, hagamos competir. Claro, es una cuestión de historial, pues, así es. Tener un historial para poder acceder a determinados productos de la banca, ¿no? Y eso es lo que la gente criticaba. También hay este concepto de banca usurera, ¿no es cierto? Entonces, que es un tema que nosotros también hemos venido tratando de alguna manera, a modo de llamar la atención de que hay cosas que también se podrían conversar, desarrollar, como para poder tener un mejor sistema, uno mucho más amigable, ¿no? Es que sin duda, o sea, una de los principales, digamos, mecanismos para tener siempre mejores servicios es la competencia. Y un sistema tan amplio financiero como tiene el Perú es un sistema competitivo que está en competencia permanente. Entonces, si una institución financiera no te dio el trato o la tasa que tú esperabas, pues puedes ir a la del costado y hacerlo competir. Y seguramente vas a encontrar una institución financiera que te atienda como tú lo mereces, te dé la tasa de interés que tú requieres y el crédito que tú necesitas, ¿no? Pero entonces, a veces
los mismos usuarios por desconocimiento, y por eso es tan importante la educación financiera, no se acercan al sistema financiero y piensas que es mejor ir a un usurero que te cobra más caro y encima te abre la puerta a la delincuencia, ¿no? Sí, es una preocupación constante esto que estamos viviendo. Creo que es importante que todos nos escuchemos y podamos ya advertir de que la situación es bastante dramática para muchas personas. Yo he escuchado testimonios de gente que no sale de su casa porque, claro, ya no puede pagar, ¿no? Y no solamente una persona, sino todo su entorno, primos, vecinos, amigos del trabajo, porque así es como van escalando los delincuentes cuando empiezan a tomar acción. Es terrible, claro, y cuando hablabas hace un rato también también desde el Estado, ¿no? ¿Qué cosas se puede hacer para que mejoren las cosas? A veces también vemos que hay iniciativas legislativas que pueden tener muy buena intención, digamos, ¿no? En los objetivos que persiguen, pero sin embargo las propuestas legislativas que se proponen no son las mejores y más bien pueden terminar generando un perjuicio más que un beneficio. Se hace el caso, por ejemplo, recientemente de las comisiones bancarias, ¿no? Que las quieren eliminar. Quieren eliminar las comisiones bancarias, pero las comisiones bancarias tienen un sentido, ¿no? Hay un costo por ese servicio que se da, ¿no? Claro, pero habría que reconocer que también algunas son innecesarias. Por ejemplo, este tema de si tienes una tarjeta de crédito, pagar, pues obviamente, no sé, por tenerla, ¿no? Esto que se paga anualmente, ¿no? Qué bueno que lo mencionas, fíjate. Hay tarjetas que te cuestan 0, ¿no? Lo que pasa es que, claro, si es una tarjeta con otros beneficios, ¿no? Para viajes y tal, eso tiene un costo por la razón. Pero otras que cuestan 0. Y en el caso del crédito informal, fíjate qué interesante. Gracias, porque lo que estamos viendo en el estudio también es que la gran mayoría de los créditos que se piden, esos créditos informales, son por un mes. Y al mes pagas tu 500%. ¿Tú sabías que puedes generarte un crédito a 0% de interés en el sector formal? ¿Cómo consigo eso? Una tarjeta de crédito, lo acabas de decir. Si tú compras con tu tarjeta de crédito el día 1 y pagas 30 días después, tienes cero interés, fíjate. Sí, claro, sí. 0 interés. Entonces, ahí tienes un mecanismo bien interesante de cómo el sistema formal tiene un mecanismo, ¿no? De facilitar la vida. Claro, eso que usted dice es importante, pero también habría que decirle a la gente que el uso del plástico también tiene que ser muy bien analizado, ¿no? Y entonces ahí llegamos al tema de educación financiera. Entonces, sí, bueno, ¿cómo yo conozco estas herramientas? En función a eso, ¿no? Claro, ¿cómo conozco esas herramientas como la tarjeta de crédito? Porque digo, tarjeta de crédito, no, muy caro, pero depende, pues. Si tú la usas inteligentemente, un empresario, por ejemplo, un microempresario puede tener una tarjeta de crédito, compra sus insumos, los paga en 30 días y constantemente está comprando y pagando en 30 días, paga 0 interés. Ya que toca el tema de las tarjetas de crédito, yo tengo ahí algunas preguntas ya al margen justamente de tema de los delitos que creo que es sustancial tratarlo. Entonces ya sabemos cuál es el camino de información y la educación también financiera que nos hace falta absolutamente a todos. Pero entonces aquí hay temas, ya que tocaba el tema político de lo que está pasando en el Congreso de la República. Hubo en su momento reticencia por parte de la SBS, ¿no? Los mismos bancos para que, por ejemplo, las cajas puedan emitir tarjetas de crédito, porque decían de que no tenían la solidez que se necesitaba para poder hacerlo. Bueno, ya lo están haciendo. Nosotros consideramos que en general tenemos un sistema muy bien, digamos, regulado y supervisado. La SBS en ese sentido es un estupendo papel. ¿No tendrían las cajas ese problema? Pues las cajas están dentro también del sistema de regulación de la SBS y también saludamos la competencia. O sea, la cuestión es que se maneje prudentemente, ¿no? Eso. Eso es la prudencia fundamental. Y ahí sí yo quisiera hablar sobre prudencia, porque claro, y ahora que estamos hablando sobre crédito y tarjetas de crédito, habría en todo caso preguntarnos también algo que es importante, porque hemos iniciado el programa con el recálculo del crecimiento para este año, ¿no es cierto? Y el tema de la inflación. Entonces lo que demanda la gente es dinero, ¿no? Para poder pagar una serie de cosas, ¿no? Entonces yo me pregunto una cosa, ¿cómo está el tema de la morosidad? ¿Cómo vamos 2023 a mitad de año, no? Mira, yo sé que la gente saca mucho dinero de, por ejemplo, las tarjetas de crédito. A veces se generan estos problemas con las ruletas en las tarjetas de crédito y entonces ahí ya empieza un problema que para ustedes también es un problema serio, el tema de la morosidad. Hablábamos de la prudencia, ¿no? El concepto de la prudencia, y la prudencia va por ambos lados, ¿no? Tanto yo como usuario, como sistema financiero. Y este es un buen momento para hablar de eso porque ¿sabe qué pasa? Estamos a pocas horas del Día del Padre, entonces el crédito de consumo es bastante alto. Así es. Aunque no lo quisiéramos, y eso tampoco lo hemos advertido, o sea,
Tenemos a un gran número de personas en las tiendas comprando en estos momentos y todo es plástico, plástico, plástico. Después viene el tema del pago. ¿Cuál es la respuesta a este tema de la fíjate, el tema del compro con una tarjeta de crédito per se no es malo. Como acabamos de decir, si yo puedo comprar el día de hoy una chompa para mi papá con tarjeta de crédito, y si la pago en un mes, me cuesta cero, ¿no? ¿Por qué? Porque sé que en un mes voy a recibir mi sueldo, o porque sé que en un mes o en ese transcurso del tiempo voy a generar mi dinero en mi taxi y voy a tener la plata para pagar la chompa. Pero es porque voy a tener la plata para pagar la chompa. Pero si pienso comprar esa chompa y pagarla pues en 12 meses, realmente pues no me sale tan a cuenta. En lugar de regalar una chompa, pues le regalo una colonia, le regalo un libro, ¿no? Entonces hay que también manejar nuestra economía con esos conceptos de finanzas personales para la vida, ¿no? Ya tenemos 3 regiones, mira, Cajamarca, Arequipa y Lima, más de 100.000 alumnos que se están beneficiando ya de educación financiera de calidad en estas regiones, y nuestro objetivo es llegar a todo el país, porque las finanzas para la vida desde el colegio son fundamentales. Ya, pero ¿cómo estamos con la morosidad? ¿Está alta? La morosidad está a los mismos niveles de otros años. De otros años, felizmente, porque se ha manejado con prudencia. Las entidades financieras han sido prudentes al momento de dar crédito y los usuarios también han sido prudentes al momento de gestionar. Pasa que cuando tienes una crisis económica y un proceso inflacionario, lo primero que hace el individuo que tiene diferentes tipos de cosas que pagar al mes, empieza a dejar de hacer algunas cosas, sobre todo cumplir con sus compromisos, porque claro, tienes que atender, por ejemplo, lo primero que es en tu casa, la alimentación. Alimentación, salud. Claro, ¿no? Claro. Y vas dejando eso que tienes, pues dices, no, lo dejo pasar. ¿Cuál es la perspectiva para este 2023? Repito, mira, estamos a mitad de año, pero falta muy poco para que se acabe el año. Siempre pueden y van a haber emergencias, ¿no? Situaciones imprevistas. Y para eso tienes un sistema financiero cercano a sus clientes, ¿no? Y es cierto, o sea, el banco, la financiera, la caja, la cooperativa, el negocio de las instituciones financieras no es que su cliente le vaya mal, al contrario, en la medida que al cliente le va bien o mejor, es mejor también para el sistema financiero porque se fortalece más y tiene más dinero para prestarle a más personas, ¿no? Entonces, si es que hubiera algún impasse, alguna situación imprevista, acérquense a su institución financiera. Lo peor es no acercarse. Hay que acercarse y decir, mira, he tenido ese problema, el crédito que te iba a pagar en 30, 60 días no voy a poder pagarlo, sino que en 6 meses o un año, y que te reprogramen la deuda, ¿no? Entonces el sistema financiero, en la medida que vea que hay posibilidad y voluntad de pago, lo va a hacer, definitivamente. Y eso también es educación financiera. Bueno, durante la pandemia conseguimos aquí, por ejemplo, debatir el tema del congelamiento de justamente las deudas, ¿no? Muchísimos créditos fueron reprogramados. Sí. Porque claro, era necesario en ese momento. Estábamos en una situación bastante delicada con el tema de la COVID-19, porque habían economías muy informales. Demasiado débiles, ¿no? Claro, es una situación dramática, ¿no? No prevista. El sistema financiero de un ejemplo de cómo reaccionar rápidamente, ¿no? Pero igual en cualquier situación está a disposición. Las crisis son complejas. Este gobierno, yo lo decía al inicio, dice que estamos ya superada la crisis y que estamos básicamente país de primer mundo. No están con esta idea de llegar a la OCDE. Yo para mí particularmente ese es un cuento porque para llegar a la OCDE tienes que tener 2 principios importantes, gobernanza y gobernabilidad. Entonces, todavía no encuentro la gobernanza, que son las estrategias para poder desarrollar planes a futuro. Y lo de la gobernabilidad en este país es muy terreno pantanoso, muy inestable en realidad. Entonces, si no tienes gobernabilidad, que es lo mínimo, entonces ¿cómo puedes tener el resto, no? ¿Y qué pasa? Que cuando hay una crisis, sobre todo de este tipo, que es social, económica y política, lo económico, ¿no? Durante el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo, veíamos este fenómeno de la fuga de capitales, ¿no? Se sacaron casi cerca de 14.000 millones de dólares fuera del país, y no sé si eso se ha recuperado en realidad, pero sucede que pues se va el dinero del Perú, ¿no es cierto? Y recuperarlo es muy complejo. ¿Y por qué le digo esto? Porque voy a hacer el contraste, claro. Nuestra economía no está creciendo como uno quisiera por los problemas que hemos enfrentado, pero también porque no estamos alentando correctamente la inversión privada, que ahí también es un tema que seguramente la banca está analizando. Las proyecciones han sido hasta hace último de 0% en inversión privada. Entonces,
Efectivamente, ¿no? ¿Cómo generar que esto sea completamente distinto y sea provechoso para la reactivación económica que estamos demandando? Mira, fíjate, yo creo que ahí es tarea de todos, ¿no? Sin duda hay muchas oportunidades de mejora desde varios ámbitos, ¿no? Tú has mencionado alguno de ellos, pero es tarea de todos, ¿no? También tarea de nosotros los peruanos, que nos enfoquemos más en las soluciones y en sacar adelante nuestras regiones, ¿no? Como Asociación de Bancos, sector financiero, hemos estado en 2 regiones, hace 2 meses en Arequipa, hace unas semanas en Cusco, en una iniciativa que se llama Unir para Incluir, donde el sector financiero va a la región, Arequipa, Cusco y demás otras más, para fomentar mesas de diálogo y enfocarnos en esas actividades económicas que van a repotenciar la economía de la región, ¿no? Y como sector financiero estamos cerca de ellos también para poder contribuir con esa reactivación. Entonces hay que enfocarnos en mover esto, ¿no? Claro, ustedes imagino que estaban preocupados. Obviamente que la crisis política les todos los peruanos queremos tener un mejor país, ¿no? Claro, en algún momento se hablaba, por ejemplo, de estatización de diferentes cosas, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, la banca, recordando el pasado reciente, ¿no? Eso es un problema. Claro, y ahí llegamos nuevamente a lo que hablábamos unos minutos, ¿no? O sea, a veces hay normas que se pretenden emitir o se emiten con buena intención, pero terminan generando un efecto contrario, ¿no? Y en el tema de las comisiones bancarias también pensamos que esa norma, por ejemplo, tiene una observación clarísima de entes muy técnicos y profesionales como la SBS, el Banco Central, el Ministerio de Economía, que están en contra de esa propuesta de regulación, ¿no? Para eliminar comisiones. ¿Por qué? Porque hay un costo que se ve reflejado en las comisiones bancarias y que si se elimina, entonces lo que se está haciendo es básicamente que tú y yo, por ejemplo, que de repente no hacemos transferencias grandes de dinero, tengamos que asumir parte de ese costo. Entonces, al final, el que más transfiere dinero va a terminar pagando 0 costo y tú y yo vamos a asumir parte de ese costo porque de alguna manera ese costo se va a trasladar. Por supuesto, ¿no? Bueno, entonces, eso hay que analizarlo con mayor prudencia, ¿no? La economía aquí y en cualquier parte del mundo es bastante sensible. Y antes de terminar, porque creo que es importante preguntar esto, y nadie suele tocar tampoco como medios de comunicación el mundo. Y el mundo está enfrentando también serios problemas. Las economías están bien deterioradas, ¿no? A propósito de la guerra entre Rusia y Ucrania y todo lo que también se ha venido afectando. En Estados Unidos hemos tenido hasta hace unos meses el cierre de bancos importantes. Entonces, eso sí ha impactado a la economía estadounidense, pero de plano también nos impacta a nosotros. ¿Llegaron ustedes como asociación de bancos a sentir algún tipo de situación adversa con, por ejemplo, el cierre de bancos, tanto en Estados Unidos como en Europa? No, felizmente no. Felizmente no. Esos han sido temas que han afectado efectivamente más a Estados Unidos, Europa. Acá ni en el Perú ni en América Latina nos hemos visto afectados por esas Es interesante, ¿no? Porque la economía peruana que viene de ser calamitosa en la década del 80 y 90, ya para los 2000 ha encontrado como que un flujo, un dinamismo que le permite soportar estas situaciones tan adversas, ¿no? Hay mucho, y eso es bien importante que lo mencionemos, ¿no? Todos, porque a veces tendemos a enfocarnos en lo negativo y no nos acordamos, ¿no? Toda esa evolución, ese crecimiento que el día del Perú hoy tiene. Tenemos mucho por hacer aún, sin duda. Pero definitivamente el Perú ha crecido muchísimo y ha crecido muchísimo gracias a la actividad privada, ¿no? Y eso es importante destacarlo. ¿Saben por qué la economía peruana se sostiene como tal? Porque, claro, tienes institucionalidad, independencia. El Banco Central de la Reserva debe mantener eso por encima de cualquier y hay que escucharlo. Gobierno. Hay que escuchar al Banco Central, a la SBS, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, hay que escuchar. Y Aslan también, creo yo que deberíamos todos estar... Un frente común. Sí, porque claro, o sea, nosotros buscamos el desarrollo del país de alguna u otra manera. Sin duda, todos estamos en la misma línea. Nos preocupamos aquí con compromiso de los medios de comunicación, que tanto estamos avanzando también nosotros, porque claro, o sea, meternos en estos líos de callejón congresal y de ejecutivo no nos sirve para absolutamente nada. Somos una economía relativamente sólida, podríamos ser mejores, claro, si entendemos mejor el país y lo que está pasando alrededor. Argentina está a punto de posiblemente dolarizar su economía, siempre están en default constante, no pueden pagar sus deudas. Efectivamente. ¿No? Bolivia no tiene dólares, su economía está catastrófica, en cualquier momento vamos a tener un éxodo boliviano, ¿no? Ya tenemos uno venezolano, o sea, imagínense ustedes, ¿no? Y la moneda peruana es la más fuerte de la región. Y el dólar. Y a propósito de eso, ¿cómo ven ustedes el tema de que el dólar siga siendo tenga un tipo de cambio que no es
pues disparado, ¿no? O sea, digo, deberíamos estar por encima de los 4 soles, pero estamos en 3.67, 3.70. O sea, no ha habido un crecimiento. El tipo de cambio suele ser un termómetro, ¿no? Un termómetro digamos, de la estabilidad, ¿no? Cómo la gente percibe, ¿no?, la estabilidad de una economía. Y en el caso de la economía peruana vemos que es un tipo de cambio bastante controlado justamente por eso, ¿no? Que hay buenos fundamentos, ¿no? Bien, señor Vargas, muchas gracias por estar aquí esta mañana. Creo que era importante escuchar a Adván, sobre todo en este ámbito. Y hagamos, ¿no?, un frente común, frente común para poder transmitir, digamos, también estas noticias positivas. Sí, por supuesto. Que nos ayudan a todos a reactivarnos, ¿no?, yo le digo una cosa, a nivel de Exitosa tenemos un compromiso, y el compromiso de nuestra gente. Así es. Y llegamos a todo el país, a todo el Perú, con creo que este tipo de información que es sustancial. Más en estos momentos tan difíciles, sobre todo cuando la delincuencia está ahí acechando. Acá estamos todos juntos como un solo puño, justamente para salir juntos de esas situaciones y tener un país mejor. Bueno, creo que hemos hablado absolutamente de todo. Miguel Vargas, gerente general de la Asociación de Bancos. Muchas gracias por estar el día de hoy.